tres más importantes lecciones de la vida, o sea, lecciones que debemos tener nosotros como hijos de Dios. He estado hablando todo este mes de octubre he estado hablando acerca de la familia, pero mi tema desde el principio fue educación integral. ¿Por qué? Porque venimos muy mal educados, ¿sale? Y cuando llegamos al camino del Señor, no hay otro camino, no hay otra forma que ser educados, que ser formados, que ser entrenados en los principios del reino para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos que estamos en una escuela. De hecho, la semana pasada yo hablaba acerca de la escuela de la vida, ¿se acuerdan? La escuela de la vida. ¿Por qué? Porque en la vida estamos en una escuela, solo que en esta escuela hay que inscribirnos. ¿Cómo nos inscribimos? Bueno, teniendo la actitud de aprender, estando abiertos para aprender, sabiendo que ninguno, o salvo que alguno diga lo contrario, pero creo que ninguno hemos llegado ya a aprenderlo todo. Ninguno hemos llegado ya a estar completos en Cristo, en el sentido de que yo ya manifieste todo lo que Él dice que soy. No, estoy en un proceso. Estamos en un proceso y este proceso continuará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si a ti como a mí todavía te hace falta, entonces estamos en un proceso de educación, pero dentro de esta escuela, donde los papás son los principales responsables, ¿sí? Los hombres, los esposos, las mamás, somos los primeros responsables. Dentro de esta escuela necesitamos aprender 3 lecciones, 3 materias. Que esas 3 materias necesitamos aprobarlas, necesitamos enfocarnos totalmente como personas, como familias en estas 3 materias. Y hoy precisamente quiero hablar de estas 3 más importantes lecciones de la vida, conocimientos indispensables para toda persona, para toda familia, 3 áreas en las que debemos de aprender. Y la número 1 es Dios. La número 1 es aprender acerca de Dios. Aprender acerca de Dios. Si alguien le preguntara a Dios, Señor, ¿qué es lo que yo debo aprender acerca de ti? Dios contestaría, ¿ven a mi hijo amado? Bueno, pues así es, esa es la vida que a mí me complace. Eso es lo que él contestaría. ¿Cómo es la manera de que nosotros conozcamos a Dios? Siendo como su Hijo Jesucristo o conociendo a su Hijo Jesucristo. Porque esa es la parte que Dios quiso dar a conocer. Porque ni el arcángel Miguel, ni el ángel Gabriel, ni ningún en todo el universo puede llegar a conocer en su totalidad a Dios. Nadie. Pero la parte que Dios quiso dar a conocer a los seres humanos fue su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, al venir a humanarse, a hacerse hombre, a hacerse humano, nos ha mostrado cómo debemos vivir para Dios, cómo es la manera de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no lo ha visto nadie jamás, ni lo puede ver. Pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él nos muestra la parte, Él nos muestra la forma en que nosotros podemos conocer a Dios. Por eso, la prioridad de toda persona y de toda familia debe ser conocer a Dios. Y conocer a Dios es sinónimo de obedecerle. Conocer a Dios es sinónimo de obedecerle. Entonces, ¿cuál es la prioridad de toda familia? Conocer a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la gente no conoce a Dios. Ahora, si yo digo esto acerca de la sociedad, pues aunque está mal y es una tristeza que la sociedad no conozca a Dios, sin embargo,
bueno, pues tienen justificación porque decimos, bueno, pues no han entregado su vida a Cristo. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Que también la iglesia llamada cristiana evangélica no conoce a Dios. Tienen una vida religiosa. ¿Y qué significa una vida religiosa? Yo les decía en la mañana, la vida religiosa es una vida centrada en el ser humano. O sea, es como decir, Dios está a mi servicio. Y si tú te fijas, la religión siempre quiere que Dios haga lo que a la persona le gusta que haga. Quiere que haga las cosas a nuestra manera. Pero el reino de Dios no es así, porque en el reino de Dios nosotros no queremos que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. No, sino que nosotros estamos aprendiendo de Dios para hacer su voluntad, porque su voluntad, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso, todo hijo de Dios debe tener bien impregnado en su mente, en su corazón, conocer a Dios. Y que la lección más grande que aprendamos como familias sea realmente conocer a Dios. Pero conocer a Dios como Él mismo se ha dado a conocer a través de su palabra. Hablando de religión, una forma religiosa de conocer a Dios, les diré que cuando el apóstol Pablo estaba en una ocasión esperando a parte de su equipo que llegaran y se juntaran con él, el apóstol Pablo estaba en una ciudad llamada Atenas. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Atenas. Y mientras que él esperaba que llegaran los que eran parte de su equipo, sus discípulos, sus hijos espirituales, dice la Biblia que él se dio un paseo por la ciudad. Y cuando se da un paseo por la ciudad, él de repente se encuentra con que la ciudad de Atenas tenía muchos monumentos, muchos templos, muchas estatuas que representaban a ciertas deidades, a ciertos dioses. Pero lo que más le llamó la atención al apóstol Pablo paseándose por la ciudad de Atenas fue que de repente encontró un monumento que decía, al Dios no conocido. ¿Cómo decía? Al Dios no conocido. Y Pablo, cuando ve ese monumento y ve esa inscripción ahí que decía monumento dedicado al Dios no conocido, el Espíritu Santo le habla y dice, ya sé, voy a darle un mensaje a esta ciudad. Va, se para en un teatro, se para en un lugar público y comienza a predicar la palabra de Dios y comienza precisamente hablándoles de ese monumento que él había visto. Les dice, queridos habitantes de Atenas, me he dado una vuelta, un paseo por el centro de su ciudad y me he encontrado con un monumento que dice, monumento dedicado al Dios no conocido. Pues hoy les tengo una gran noticia. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios al que yo les predico. Y miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que la ciudad de Atenas era una ciudad que era muy religiosa, como hoy en día el pueblo cristiano evangélico tiene religión, tenemos inclusive monumentos al Dios no conocido, pero en realidad no hemos aprendido a conocer a Dios amándole con todo nuestro corazón. ¿En qué puedo yo decir que muchas personas en la iglesia cristiana no hemos conocido a Dios? Pues en que cualquier problema, cualquier situación, cualquier mal testimonio nos hace alejarnos de Dios. Se supone que si tú llegaste a la iglesia por Dios, el único que te podría hacerte alejar de Dios es Dios. Pero cuando comenzamos a quitar la mirada de Él y la ponemos en las demás personas, entonces comenzamos como el apóstol Pedro a hundirnos en el agua. Yo te voy a dar hoy una gran recomendación. Nunca quites tu mirada de Cristo. Nunca quites tu mirada de Dios. ¿Por qué? Porque si tú quitas tu mirada de Dios y la pones en algo o en alguien más, estarás viviendo una vida religiosa, pero sin Cristo.
Estarás viviendo una vida religiosa, pero ya perdiste la capacidad de darte cuenta de lo que Dios es y has dejado de crecer en el conocimiento de Dios porque ahora ya no estás aprendiendo de Él, estás aprendiendo de una religión, estás aprendiendo a lo mejor hasta mañas, mañas, porque también hay mañas religiosas, también hay mañas religiosas, pero no estarás aprendiendo de Dios. Entonces, es muy importante adorar a Dios de una manera muy especial, porque si no, nos va a pasar lo que pasó en el libro de los jueces. ¿Qué pasó en el libro de los jueces? ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? ¿Alguien ha leído el libro de los jueces? Dice la Biblia, ahí en el libro de los jueces, que cuando murió Josué y toda la generación que era contemporáneos con Josué, surgió una nueva generación que no conocía a Dios. Miren, qué extraño que el pueblo de Dios no conociera a Dios, que el pueblo de Israel, que Israel significa príncipe del Señor, príncipe de Dios, no conocieran a Dios. Quiero que me acompañes a leer dos partes muy especiales de la Biblia, donde el primero, un texto o un pasaje muy conocido, nos habla de esta gran tarea, de esta gran labor que tenemos como hijos de Dios, de conocer a Dios hasta que lleguemos a la medida de Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Escuchen, Jesucristo mismo estableció un equipo de maestros, un equipo de instructores, un equipo de líderes, un equipo de hombres y mujeres de Dios, que son los apóstoles, que son los profetas, que son los evangelistas, que son los pastores y los maestros, y los estableció, los constituyó con una finalidad. Versículo 12. La finalidad es capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar o construir el cuerpo de Cristo. Si Dios estableció a este grupo de líderes para edificar o para capacitar al cuerpo de Cristo, ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El proceso de conocer a Dios. El proceso de conocer a Dios. A ver, y yo te pregunto, así, honestamente, yo no quiero que sea una predicación más, no quiero que sea nada más un pasar el rato aquí, no, yo creo que todos tenemos muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer como para pasar nada más el rato. Yo te pregunto, ¿cómo está tu proceso? Porque la Biblia dice que ese proceso, el proceso de conocer a Dios, va a continuar hasta que todos, ninguno se nos quede, que no dejes a tus hijos, que no dejes a los demás, que tú puedas seguir influyendo en las demás personas hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y tal conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros. ¿Cómo quiere Dios la iglesia? Una iglesia madura. Una iglesia madura. Que en el Señor, madura en el Señor, o sea, no madura nada más en la vida. Muchos piensan, no, pues yo ya estoy bien maduro en la vida. No, madura en el Señor, porque a veces tú puedes ser una persona ya muy madura en la vida humana, pero muy niño en las cosas del Señor. Entonces, de acuerdo a la Biblia dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuánto te falta a ti? Ahora, si te falta mucho, pues está bien. A mí también me falta muchísimo. Está bien. El problema no es cuánto te falta. El problema es, ¿estás en el proceso? Porque dice ahí, ese proceso continuará. ¿Qué es un proceso? Un proceso es ir paso a paso. Un proceso es que cada día yo aprendo más, que cada día yo manifiesto más lo que soy en Cristo Jesús. Ahora, para aprender y para manifestar más lo que yo soy en Cristo, necesito estudiar esta lección. Mi primer lección como hijo de Dios, mi primer lección como familia en mi casa es enseñarle a mis hijos, es mostrarle a mi esposa, mostrarle a mi familia lo valioso que es Dios.
y necesito yo y mi familia conocer cada día más a Dios. Porque es un proceso. En Efesios, ahí mismo, en Efesios, ahí en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 17, del 17 en adelante, dice lo siguiente. Fíjate, qué interesante. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo vive la gente que no conoce a Dios? Ahí lo dice. Ellos están irremediablemente confundidos. Se supone que tú y yo, como hijos de Dios, ya no debemos tener confusión. Nuestro maestro y nuestra primera y más grande lección es conocer a Jesucristo. Y que ese proceso de conocer a Jesucristo continúe cada día, más, conocer a Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo a esto, Pablo nos dice claramente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque una persona que no conoce a Dios vive de una manera mala, es decir, está confundido. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad. Ahí está describiendo Pablo cómo está la gente cuando no conoce a Dios. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cerraron la mente, o sea, no entendieron y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. O sea, ya no importa cómo vivas, ya no importa cómo esté la situación, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales, es decir, siguen sus malos deseos, y practican con gusto, a ver, pon cara de gusto, practican con gusto toda clase de impureza. Qué terrible. Eso le da gusto a la gente. A los hijos de Dios, nuestro gusto es adorar a Dios. Nuestro gusto es conocer su palabra. Nuestro gusto es exaltar su nombre. Amén. Pero dice ahí claramente, está describiendo a la gente que no conoce a Dios. Ahora, ¿es posible que un hijo de Dios viva así? O sea, no está bien que viva así, pero sí es posible que viva así. O sea, no está bien que viva así, pero sí hay hijos de Dios que pueden seguir viviendo así. Digan conmigo, ouch. Sí, hay hijos de Dios que pueden seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque dejaron de crecer en el conocimiento de Dios. Por eso, quiero que te quede bien claro, la primer lección que debemos aprender todas las familias de Nueva Visión es conocer a Dios. Proseguir conociéndolo todos los días de nuestra vida a través de su palabra, claro. Ahora, ahí ya describió cómo es la gente que no conoce a Dios, pero fíjate lo que dice el versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron. Ah, caray, aquí hace un cambio el apóstol Pablo y dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Y ahora empieza a describir a los hijos de Dios, versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. ¿Qué han conocido? La verdad que procede de Él. ¿De dónde procede la verdad? De Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Te acuerdas que cuando Jesucristo oró por sus discípulos, le oró al Padre y dijo, Padre, yo te pido que todos los que tú me diste sean uno, así como tú y yo somos uno, y que los guardes en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué pidió Jesús al Padre por sus hijos? Que nos guardara en su verdad o que nos santificara en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su palabra. Su palabra es verdad. Por eso toda familia debemos leer la Biblia. ¿Cuántas familias leemos la Biblia? ¿Cuántas familias hablamos de la Biblia? Conocemos la palabra.
necesitamos conocer la palabra. Sigue leyendo la palabra, sigue promoviendo la palabra. A tus hijos sígueles invitando a leer la palabra, a que sigamos poniendo nuestra mirada en Cristo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque dice, nosotros hemos oído hablar de Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ya nuestra vieja naturaleza debemos de aprender a quitárnosla como si nos quitáramos una ropa vieja, como si nos quitáramos un vestuario que no corresponde a los hijos de Dios, como si nos quitáramos una actitud que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Deshagámonos de la naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir. Versículo 23. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Wow. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. A ver, levanta tu mano conmigo y dile a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo renueve mis pensamientos y mis actitudes. Ayúdame a pensar como tú, ayúdame a tener la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra en mí y en mi familia, haz tu obra en mí y en mis generaciones. Queremos conocerte, queremos amarte, eres nuestra más grande lección, lo que más queremos aprender a conocerte a ti, Señor. Renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Dale fuerte la gloria y la honra al Señor. Qué interesante. Esta lección nos lleva a renovar nuestro entendimiento. ¿Y qué sucede cuando se renuevan nuestros pensamientos? ¿Qué sucede? Hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Nuestra vida va siendo cada vez mejor conforme a la voluntad de Dios. Mira, nosotros no le hacemos un favor a Dios. Si tú te reúnes, si tú te congregas, tú no dices, bueno, Señor, está bien, voy a ir a adorarte, a ver si así ya me respondes mis peticiones. Voy a ir a adorarte, a ver, como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios. No le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, ¿cuántos oran? ¿Cuántos leen? A veces nos encontramos con sorpresas de que, híjole, no, fíjese que tengo muchas ocupaciones y fíjese. No, si tú tienes tantas ocupaciones y no tienes tiempo de orar y de leer, algo anda mal en tu vida. Algo anda mal en tu vida. ¿Por qué? Porque es casi como si me dijera, ¿sabe qué, pastor? No, yo tiene mucho tiempo que no como porque no tengo tiempo de comer. Pero hacemos el tiempo para comer. Claro, hay gente tan desordenada que a veces no come y anda enfermándose. Bueno, también espiritualmente, también nos enfermamos. También nos enfermamos porque no tenemos una dieta, una disciplina de estar leyendo, de estar estudiando y peor aún, venimos a la celebración y nos quedamos dormidos. Entonces no comemos ni en la casa ni aquí. ¿Sale? Entonces es importante que conozcamos la palabra y que dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Versículo 24. Pónganse. ¿Pónganse qué? La nueva naturaleza. Mira, cada mañana, sobre todo las mujeres, las mujeres, cuando vayan a su armario o a su ropero o a su closet y que no hay en qué ponerse, pónganse la nueva vestidura de Cristo. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjense, me llama la atención algunas partes de esta lectura. Dice que la gente cerró su mente y endureció su corazón hacia Dios y que viven para los placeres de este mundo. O sea, se hacen expertos, la gente cuando quita su mirada de Cristo y deja de aprender la lección más importante que es conocer a Dios, empieza
a hacerse experto en los placeres de esta vida. Comienza a hacerse experto en los intereses de este mundo. Pero luego dice, la otra parte que me llama la atención, que ustedes, es decir, nosotros, di conmigo, nosotros, ahora dilo en primera persona, claro, yo, no es eso lo que he aprendido acerca de Cristo. Ya que nosotros hemos oído sobre Jesús y hemos conocido la verdad que procede de Él. Pero esto de oír acerca de Jesús y conocer la verdad que procede de Él es un proceso que debe continuar siempre, siempre, siempre. Jesús, el centro de nuestra vida, ponían ahí al principio en la imagen, ¿verdad? Jesús o Dios, el centro de nuestra vida. Queremos tener familias fuertes, queremos tener familias sólidas, queremos vivir preparados. Mira, estar en Cristo y servirle a Él no significa que eso sea ausencia de problemas. No, no. Estar en Cristo y servirle a Él es que van a venir problemas, los problemas propios de la vida. Tampoco te asustes diciendo, no, es que cuando uno le sirve más a Dios se le vienen todos los problemas. No. Los problemas vienen, sirvas o no sirvas. El asunto es que si tú no estás bien firme en Jesucristo, van a venir problemas, es decir, vendrán ríos, soplarán vientos, llegarán lluvias torrenciales, es decir, vendrán momentos de dificultad. Y si tú no estás bien fundado en Cristo, tu casa espiritual va a caer. Pero si tú estás bien fundado en Cristo, aunque vengan ríos, soplen vientos y golpeen tu casa espiritual, no va a caer. Y no va a caer ¿por qué? La Biblia no dice que unos somos mejores que otros. No, simple y sencillamente la diferencia está en que unos están edificados sobre la arena y otros estamos edificados sobre Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Así en la práctica, mira, en la práctica es que una persona tiene problemas y tiene situaciones y se aleja. Mientras que otros tenemos problemas y tenemos situaciones y nos ponemos de rodillas delante de Dios diciéndole, Señor, estoy en tus manos. Padre, glorifícate. Padre, tú eres mi Señor y mi Salvador. Fíjense, esa semana les platicaba, fuimos con mi hijo a Irapuato, ya saben que estamos yendo a Irapuato. Y terminamos de dar la capacitación ahí en Irapuato y dijo Samuelito, mi hijo, vámonos al cine. Pues vamos al cine. Y nos fuimos al cine y vimos, ya salió la nueva película en caricatura, la de Jesús, la luz del mundo. Una película muy bonita que habla del plan de salvación, o sea, es totalmente el plan de salvación, está en Cinépolis, si alguien lo quiere ver, vayan a verla, es una película muy recomendable. Y me gustó porque es una caricatura, pero presenta a Jesucristo así tal como un humano, un ser humano, con problemas, con situaciones, llorando cuando estaba ahí orando a su padre diciendo, Señor, mira, ¿será posible que no tenga yo que pasar por esto? Pero la verdad, mira, si no es posible, ni modo, me aguanto. Lo que quiero es hacer tu voluntad. Wow, lo que quiero, o sea, Jesucristo también fue hombre y también sufrió, pero Él no pecó, porque Él es perfecto. Y ese Jesucristo es al que yo sirvo, es al que yo he aprendido, porque dice la palabra que hemos oído hablar sobre Jesús y la verdad que procede de Él. Un ser humano que sufrió, que batalló, que tuvo problemas como tú y yo. Me preguntaba una joven, no sé si ayer o antier, pastor, ¿y usted también tiene problemas? Claro que tengo problemas. Claro que también tengo problemas. Claro que también sufro. Muchas cosas hay en la vida que hemos sufrido. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Que yo soy más espiritualoide que tú? No, esa no es la diferencia. La diferencia es que Cristo es mi roca. Cristo es mi escudo. Y si Cristo es tu roca y es el escudo de tu vida, es el todo y tú estás centrado en Él, mira, créeme, nada ni nadie podrá separarte de su amor. Nada ni nadie podrá separarte de su gracia. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Cristo. Otra vez, pero ahora me van a ayudar. ¿Cuál es la solución y cuál es la respuesta? Cristo. La familia debe estar fundamentada en Él.
¿Cómo aprender de Jesús? ¿Cómo le hacemos para aprender de Jesús? Abre tu mente y tu corazón para conocer a Dios. Abre tu mente y tu corazón para conocerle a Él. Sí, cada mañana dile, Señor, mi corazón está abierto, mi mente está abierta, yo quiero aprender de ti, quiero conocerte. Número 2, hagamos más cosas que solo aquello que nos produce placer. Hagamos más cosas más que solo aquello que nos produce placer. Porque a veces la gente, y ahí lo decía, solamente piensa en sus placeres. Complacerse a sí mismo. La meta de un hijo de Dios es complacer el corazón del Padre, complacer el corazón de Dios. Número 3, aprende acerca de Jesús leyendo su palabra, pasando tiempo en oración para conocerle más. Ahora bien, esta es la primera lección. Esta es la primera lección más importante de la vida, conocer acerca de Jesús. Lo que hagamos con respecto a nuestra relación con Dios nos va a permitir también aprender acerca de las otras dos lecciones. Si la primera lección la hicimos bien, si la primera lección es nuestra prioridad en la vida, esto nos va a llevar a aprender las siguientes dos lecciones. ¿Te digo cuál es la segunda? La segunda lección es aprender acerca de ti mismo. Acerca de ti mismo. Alguien diga conmigo, ¿de mí? ¿De mí? Sí, de ti. Cerca de ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fíjate, en Colosenses capítulo 3, versículo 3, pues ustedes han muerto a esta vida. Ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí te va. Todo lo que tú creíste acerca de ti, todo lo que la sociedad te enseñó, todo lo que tus padres te enseñaron de acuerdo a esta vida y no de acuerdo a la voluntad de Dios, todo eso, todo lo que tú construiste, tu pasado, todo ese bonito vida que tú llevabas, esa vida murió. Esa persona murió. ¿Dónde está esa vieja persona? Murió. Ya lo decíamos en el Congreso, mi pastor lo decía. Dios dijo, a ver, ¿qué hacemos con esta generación? ¿Cómo le hacemos para que se componga? ¿Cómo le hacemos para que se arregle? Y Dios dijo, no, esta generación no tiene arreglo, así que mejor hay que matarla. Y mejor la mató. No tiene arreglo, vamos a matarla y vamos a hacer una nueva creación. Dios dice en su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes han muerto a esta vida. Todo lo que éramos, todo lo que poseíamos, todo lo que teníamos, ha muerto. Y ahora, ¿dónde está nuestra verdadera vida? O sea, la vida que realmente Dios diseñó, ¿dónde está? Escondida. Está escondida. Así como cuando las mujeres no hallan algo en su bolso. Le buscan aquí, le buscan allá. Ah, bueno, así, está escondida. ¿Pero dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Wow, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, ¿qué encuentro en Él? Mi verdadera realidad. Aprender de Dios es aprender de mí. Es descubrirme a mí. Es conocer mi verdadera, dice ahí, mi verdadera vida. No la falsa que yo llevaba antes. Esas ideas, esas actitudes, esos pensamientos frívolos, esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, eso ya murió. Ahora, aunque ya murió, muchas veces quiere revivir el muerto. Quiere revivir y hay muchas apariciones, ¿eh? Hay muchas apariciones, muchos se aparecen todavía después de muertos, todavía andan haciendo o diciendo cosas que no son de la nueva naturaleza, viviendo de acuerdo a la antigua naturaleza. Pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
descubrámonos a nosotros mismos. En Él podemos descubrir nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro propósito, las cualidades que Dios nos ha dado, que en realidad las cualidades que tenemos como hijos de Dios son las mismas cualidades que tuvo Cristo Jesús. Son las mismas cualidades que tuvo también Cristo Jesús. Así que es importante entender que nosotros debemos aprender a vivir conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que nos impide que nosotros podamos vivir en la nueva naturaleza? Porque siempre tenemos dos alternativas: actuar conforme a la antigua naturaleza o actuar de acuerdo a la nueva naturaleza. Siempre tenemos esas dos alternativas. Si tú actúas de acuerdo a la antigua naturaleza, entonces tú escuchas que alguien te criticó, que alguien te juzgó y tú quieres ir a romperle los dientes. Porque esa era la antigua naturaleza. Tú quieres ir a vengarte, tú quieres ir también a hablar mal de esa persona. Pero cuando tú te conectas a la nueva naturaleza, tú sabes que Dios te ha dado la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de bendecir, la capacidad de poder ser un medio de bendición para los demás. Esa es la nueva naturaleza. ¿Y dónde está tu vida? ¿Conectada a la nueva o a la antigua naturaleza? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué nos impide que a veces nosotros seguimos todavía haciendo las cosas a nuestra manera? Recuerda, yo soy y tú eres y nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Necesitamos aprender a conocernos más y mejor a través de lo que Dios dice que somos. No lo que yo pienso, no lo que el mundo me enseñó, no lo que mis padres me dijeron que era, sino lo que Dios dice que soy. Rodéate de personas que te ayuden a descubrirte, rodéate de personas que te ayuden a entender lo que tú eres en Dios. Mantén tu oído abierto y sé cada vez más un mejor escucha. Aprende a escuchar a Dios. Aprende a escuchar a Dios. Y cuando tú aprendas a escuchar a Dios y aprendas a conocerte, vas a poder presentarte delante de Dios con toda valentía. Mira, escucha esto que dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 3:12. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. ¿Cómo podemos ser? Muy valientes. Ya que este nuevo camino que estoy hablando, el nuevo camino es el camino de la nueva naturaleza, de la nueva vida en Cristo, podemos ser muy valientes. No, dice el versículo 13, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Versículo 14. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, está hablando del pueblo de Israel, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Cuándo se quita ese velo? Cuando creemos en Cristo. Yo quiero saber, ¿alguien aquí ha creído en Cristo? Ah, perfecto. Pues entonces ese velo se ha quitado cuando nosotros creímos en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto de ese velo y no comprenden. No comprenden. Esta es la vida religiosa, no se comprende. Pero luego dice el versículo 16, pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué es volverse al Señor? Supongamos que el Señor estuviese aquí. Cuando yo estoy enfocado en mi antigua vida, estoy dándole la espalda a Cristo. Estoy queriendo vivir conforme a lo que yo creo, conforme a lo que me dijeron, conforme a la religión, y le estoy dando la espalda a Cristo. Pero cuando yo me vuelvo al Señor y yo le digo, Señor, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, ahora las quiero hacer a tu manera. Dime, ¿cómo le hago? ¿Cómo dice tu palabra que debo vivir? ¿Cuáles son las decisiones que debo tomar? Entonces, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Podemos ver claramente. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Muchas veces hemos interpretado este texto como que ahí hay libertad para gritar y brincar y saltar. Bueno, también puedes brincar y saltar. Yo soy bien saltarín y yo soy bien brincador y bien chiflador. Pero eso no es la libertad que ahí habla. La libertad que aquí habla es poder tener el entendimiento abierto para conocer a Dios. Tener una vida espiritual libre de las ataduras. Se rompen las cadenas, cantábamos hace rato, y hoy yo estoy seguro que Dios está rompiendo cadenas de nuestro corazón, cadenas de nuestra mente, cadenas de amargura, cadenas de rencor, cadenas de pretextos. Hoy el Señor los está rompiendo. Si tú permites que Él rompa las cadenas para que puedas experimentar esa libertad, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque ya creímos en el Señor, ¿sí o no? A nosotros, a los que nos ha sido quitado el velo, podemos ver, ya podemos ver, pero no solo ver, también podemos reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más. Di conmigo, más y más. O sea, cada día nos hace más y más parecidos a Él. Porque estamos aprendiendo de Él. Y porque estoy aprendiendo en Él de mí, de lo que yo soy. Yo antes creía en mi vieja naturaleza que yo era bien enojón. Pero en mi nueva naturaleza yo digo, no, yo no soy bien enojón. Me acostumbré a enojarme por las circunstancias. Ah, no, es que yo soy bien flojo. No, Dios no hizo hijos flojos. Es que yo soy bien chismoso. No, Dios no hizo chismosos. Te acostumbraste a ser chismosa. Esa es la vieja naturaleza y esa es la ropa que te debes quitar todos los días. O sea, todos los días necesitas hablarte y decir, esto no va contigo. Esta ropa no va conmigo. Hoy me he visto de la nueva ropa, de la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace cada vez más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Manifestando su diseño, lo que Él dice que soy. Qué interesante lo que Dios dice. Entonces, fíjate, la más grande lección, la número 1, aprender de Jesús. La número 2, aprender en Jesús, en Dios, aprender de ti, de lo que Dios dice que eres. Conocerte a ti, pero en tu nueva naturaleza, no en la vieja naturaleza. Y esto te lleva a la tercera y última lección. Aprender de los demás. Aprender de los demás. Cuando hemos logrado poner nuestra mirada en Cristo y estamos enfocados en esto y en conocernos a nosotros en Él, podemos aprender de los demás, pero de una manera correcta, con los lentes correctos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos los lentes empañados. Digo, aunque no uses lentes, pero vamos a suponer los lentes empañados. A ver, préstame tus lentes. Yo también ahí los traigo, pero están más, a ver, ¿están empañados? Ay, sí, no veo. No veo nada. ¿Cómo? Si están empañados, ¿eh? ¿Cómo están tus lentes? Los lentes con los que ves a los demás. ¿Cómo ves a los demás? Mira, algunos tienen sus lentes empañados de odio. ¿Y cómo van a ver a los demás? Si los ven con odio, pues odio. Algunos tienen sus lentes empañados de comparación, competencia, comparación con otros. Me comparo con otros y eso es incorrecto. Otros tienen sus lentes empañados de envidia, otros de falta de amor propio, otros de rechazo. Y cuando tenemos nuestros lentes empañados, pensamos que el problema está en los demás. Es que, pastor, yo sí quiero servirle a Dios, pero viera la mujer que Dios me dio. Viera el hombre que Diera la
suegra que tengo, vea el vecino, vea, es que mis hijos no quieren. Y los hijos, no, es que mis papás. Y bueno, cada quien culpando a los demás. Pero ¿cuál es el problema? Que tus lentes están empañados, que tú no has aprendido a descubrirte en Dios y que tu corazón no ha sanado. Porque cuando tú te descubres en Dios y te conectas a tu nueva naturaleza, entonces tu visión cambia para ver a los demás. Dice la Biblia, escucha o lee conmigo este pasaje en Primera de Corintios 3:3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Pablo le habla a los corintios y les dice, ¿saben por qué hay un montón de problemas en la iglesia? ¿Por qué hay tanta división en la iglesia? Por una y simple, sencilla razón, porque ustedes todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros. Se pelean entre sí. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no debería ser así, porque somos hijos de Dios. Ya no debería ser así. Cada día debemos parecernos más a Cristo Jesús. Y quiero terminar leyéndote este versículo de la Biblia. Fíjate, pero antes, escucha esto. Cada experiencia, buena o mala, respecto a la relación con los demás, debe ayudarnos a crecer. A crecer. Si tú estás bien centrado en estas tres lecciones, Dios, en ese orden, Dios, tú mismo y luego los demás, entonces cada experiencia buena o mala te va a ayudar a crecer, a ser más maduro en tu forma de pensar, más maduro en tu forma de relacionarte con los demás. Solo así tu vida será cada vez más o estará cada vez más capacitada para enfrentar las adversidades de la vida. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Wow. A ver, ¿cómo has reaccionado tú en los momentos de aflicción? Hay una prueba muy especial. Si en el día de la aflicción te desanimas y ya dejas de congregarte, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, dejas de adorar a Dios con pasión, entonces eso es una seña de que tu fuerza está muy limitada. Necesitas fortalecerte más. Y la única manera de fortalecerte es conociendo a Jesús.